Con él vamos a sumergirnos en las procelosas aguas del océano, porque es un experto en arqueología submarina, un investigador que estudia, que rastrea las huellas que dejaron míticas civilizaciones como los misteriosos tartesios, por ejemplo. Bajo las aguas y bajo las arenas de nuestras costas hay pecios, hay restos, hay mucho más que leyendas, hay tesoros que nos informan de nuestra historia. Saludos, bienvenidos a Encuentros Canal Sur. Ya saben que en cada temporada también nos gusta tener a algún miembro de esa gran familia de los historiadores, esos especialistas y científicos que nos ayudan a entender, a conocer nuestro pasado, a saber quiénes eran los que nos antecedieron, de los que proviene nuestra cultura en definitiva. Y hoy tenemos pues, a un Indiana Jones del mar, uno de los mejores arqueólogos submarinos, el onubense Claudio Lozano. Bienvenido, Claudio. Muchísimas gracias. Claudio, qué suerte tenerte, porque no sé, para conocerte un poco más y para que nos cuentes las cosas interesantes que hacéis los historiadores, los arqueólogos submarinos, ¿no? Estás ahora, además te hemos pillado un poco de casualidad porque te vas a Nueva Zelanda, donde estás realizando tus trabajos actualmente, ¿no? Cuéntanos un poco qué estás haciendo allí. Exactamente. Bueno, yo soy arqueólogo subacuático, lo que pasa que ya hace unos años me doctoré en geofísica marina. Y lo que básicamente hago es aplicar esos conocimientos de geofísica marina a la exploración del océano profundo. Entonces utilizamos zonas de barrido lateral, utilizamos sondas multibeam, robótica y todo eso, y con eso lo que estamos es estableciendo líneas base de ecosistemas que están prístinos, que no son conocidos, y además colaboramos con empresas y estados en la búsqueda de recursos minerales y recursos naturales que tienen bajo las aguas. Entonces un poco una mezcla entre historiador y geólogo, ¿no? Es decir, claro, en principio yo creo que me acerco más al mundo de lo que es ser un explorador, y los exploradores desde sus inicios lo que tratan es de buscar recursos, de cruzar esa frontera sobre elementos que no conocemos que nos pueden dar beneficio o que en este caso nos pueden dar protección a ecosistemas, ¿no? Ecosistema Nueva Zelanda, bueno, no es el único de los lugares exóticos en los que en tu trayectoria, en tu profesión has estado. Sabemos que has estado en Costa Rica, por ejemplo, en Guatemala. Exactamente. ¿No? Yo estuve trabajando inicialmente fue en el orbe mediterráneo, estuve trabajando en Chipre, estuve trabajando en Grecia, en Creta también, y luego di el salto a América, ¿no? En América sí he estado trabajando en Costa Rica, estuve además viviendo en Costa Rica, en México, en Estados Unidos, y en algunos casos he tenido la oportunidad, la gran oportunidad de trabajar incluso en Madagascar o en Japón, rodando documentales y haciendo exploración. Nos parece que estamos viendo imágenes de unos restos, un yacimiento de la civilización maya de Olmul, donde me parece que has estado trabajando, ¿no? Para una universidad norteamericana, ¿no? Exactamente. Yo en el 2003 fui invitado por la Universidad de Vanderbilt, fuimos a Guatemala, en la selva del Petén, y allí desarrollamos durante el 2003 una larga campaña en un área protegida, en una zona protegida, y me tocó excavar un patrón triádico maya, donde encontramos una pirámide con un gran mascarón, y además ese proyecto fue el objeto de una beca por parte de National Geographic y la filmación de uno de los capítulos sobre la cultura maya por parte de National Geographic. Además me abrió la puerta a colaborar con instituciones norteamericanas y con otras universidades norteamericanas, y ahí sigo, ¿no? Sí, es estupendo. Cuéntanos un poco en esas ruinas, por ejemplo, de Guatemala, en esas ruinas mayas, un poco cuál fue tu trabajo, ¿descubristeis algo especial? Sí, eso forma parte digamos, este tipo de intervenciones forma parte de lo que es la arqueología soñada. Entonces, independientemente de los trabajos técnicos y mi formación posterior como arqueólogo subacuático, una de las cosas uno de los vectores principales que me ha marcado en mi trayectoria ha sido ese Indiana Jones que mencionabas, ¿no? Esa arqueología soñada, esos escenarios fantásticos, esa exploración de cosas verdaderamente fascinantes, eso me ha guiado toda mi vida y me sigue guiando. Y fue lo que me llevó a Guatemala. Cuando me invitaron al proyecto, el proyecto es un parque nacional que además tenía problemas con tema de tráfico de maderas, y había todo un área por explorar. No con las técnicas actuales, con el LIDAR y eso, que se han descubierto absolutamente ciudades enteras, y nosotros íbamos por la selva con machete, pelando un monte, como por así decirlo, abriendo trochas, y descubrimos una serie de pirámides.
Y esas pirámides además iban asociadas a una serie de estelas y a una serie de observatorios tanto lunares como marcianos, ¿no? Y toda esa documentación, toda esa excavación pues se publicó en American Antiquity y descubrimos pues una tumba probablemente de una chica, de una princesa, y como ya digo, una enorme pirámide que formaba parte del patrón triádico, la pirámide más grande con un gran mascarón del dios serpiente, ¿no? Interesante, bueno, eso en Centroamérica, pero realmente eres onubense y eres todo un experto un poco en lo que hay bajo las costas de tu tierra, ¿no? De Huelva. Es decir, por ejemplo, has trabajado mucho en un proyecto que se llamaba Proyecto del Rey Gerión, ¿no? Sí, bueno, mi formación como arqueólogo subacuático me llevó a trabajar en lo más inmediato, que es Huelva, y donde he trabajado es en la ensenada de Huelva, lo que es el Golfo de Cádiz. Y el proyecto Rey Gerión, que es un proyecto que sigue activo, es un proyecto de caracterización de los fondos de la ensenada de Huelva para identificar paleoambiente. Es decir, para identificar dónde discurrían los antiguos ríos, dónde estaban las antiguas líneas de costa, dónde estaban las antiguas dunas. Y todo ese paleoambiente que nos lleva casi al 25.000 a.C. El Neolítico o algo así, no sé, no soy experto muy anterior. Sí, entonces muy lo que hacemos es que el mar fue progradando, fue digamos cubriendo la tierra, y lo que estamos haciendo es la reconstrucción paleoambiental y geológica de qué había allí. Y si es posible, de que en esas zonas que ahora están sumergidas, pudiera haber hábitat humano. ¿Y a cuántos metros de profundidad estáis investigando? Nos hemos puesto la cota en 60 metros, que es digamos donde podemos bucear con cierta seguridad, podemos utilizar rebreather y podemos utilizar digamos mezclas de gases y métodos más avanzados, pero 60 metros es hasta donde llega esta fase del proyecto. Ojalá en el futuro con robótica podamos ampliar. Y esos cauces prefluviales que un poco que habéis encontrado significa que pudo haber civilizaciones en esos márgenes de los ríos, imagino, ¿no? Claro, tradicionalmente los asentamientos humanos se producen cerca de zonas donde hay alimento y donde hay agua, y en este caso son los ríos. ¿Qué sucede? Sucede que el tránsito de esos ríos hace 25.000 años no es el mismo tránsito que ahora, es decir, esos ríos ahora, esos antiguos cauces están cubiertos por el mar, y asociado a esos cauces es donde se asentaba la gente. Entonces, si hubiera poblados neolíticos o poblados incluso paleolíticos, estaríamos, digamos, cerca de ellos, porque estamos identificando por dónde van los cauces. Y esos cauces nos encauzan, por así decirlo, un poco hacia ese mito, por ejemplo, de la Atlántida, que estuvo, según muchos ahí, ese mito de Platón. ¿Qué visos tiene de realidad de que estuviera en...? Volvemos a la arqueología soñada, es decir, volvemos a que hay un espacio cultural, un espacio mítico, más allá de las columnas de Hércules, que es, digamos, todo lo que es el Golfo de Cádiz, el área de la ensenada de Huelva, y evidentemente, aunque forme ahora parte del mundo mítico, estamos encontrando que debajo de agua, pues no solamente hay naufragios, antiguos puertos, columnas, hay asentamientos que están sumergidos, sino que hay todo un espacio que tiene unos 43 kilómetros mar adentro, donde se asentaron culturas. Y de hecho, apuesto firmemente que algunas de esas culturas que estaban asentadas ahí, que ahora no conocemos, y que fueron cubiertas por el mar, dio origen al mito de la Atlántida. Estamos viendo unas imágenes submarinas, un poco ¿qué significa esto? ¿Son esas columnas de esa supuesta Atlántida o de otras cosas? No, esto es un asentamiento de una ciudad perdida. Es decir, este asentamiento está en la Ría del Carreras, probablemente se trate de una de las dos ciudades nunca descubiertas del itinerario antonino, que es el itinerario que enlaza desde la desembocadura del Guadiana hasta Mérida, y aparecieron una serie de restos que hablan de un yacimiento amplio, o sea, columna, esta es la rueda de un molino mareal, Opus Igninum. Es decir, hay una ciudad perdida que nunca se encontró del itinerario antonino, que se llama Praesidium, y que creemos que coincide con esto, ¿no? Esto se hicieron a raíz de un dragado que se iba a hacer, se hizo una buena prospección arqueológica, se hizo un trabajo muy serio y se descubrieron estas columnas, ¿no? Y es cierto que hay estructuras circulares en esa zona profunda no sé, de como una supuesta ciudad, ¿o no?, descubiertos por satélites de la NASA. Bueno, eso, lo que estás hablando, tiene relación con lo que se descubrió en el año 2010 en la zona de Doñana. Se descubrieron unas estructuras circulares. Luego, en el proyecto que tuve la oportunidad de participar con Sebastián Celestini y Juan José Villarrías del CSIC, descubrimos que esas estructuras circulares que dieron lugar a tanto revuelo eran estructuras medievales. Estaban en la marisma de Hinojo, en Doñana, y se han hecho toda una publicación que explica el origen de esas estructuras. Pero esas estructuras alimentan esa leyenda, alimentan esa voluntad de investigación y de conocimiento, y sobre todo de puesta en valor cultural. Bueno, has buceado mucho
Claudia, te ha dado mucho. Cuéntanos algo de un poco de tu formación. Estudias Historia en la Universidad de Huelva, pero luego te haces... no sé. Al contrario, yo soy de la generación de la FP. O sea, yo cursé FP. Hice una formación profesional, me especialicé en buceo, lo hice en Barcelona. Y primero soy buzo profesional. O sea, yo hice la FP de buzo profesional. Posteriormente, cuando empecé ya a trabajar, estaba trabajando en un astillero, hice una licenciatura en Historia. Después he realizado 5 másteres y después he hecho varios doctorados y por último me doctoré en este de Geofísica Marina, que digamos amplió mi formación profesional y mi actual actividad, ¿no? Vale, vale, o sea que fuiste buzo antes que historiador, pensaba que había sido al contrario. No. Lo que no te gusta mucho, desde luego, bueno, lo que queda en segundo plano es lo de dar clases o algo así como historiador, es un espíritu más aventurero lo que llevas un poco en la sangre, ¿no? He tenido la oportunidad de dar clase, la Facultad de Humanidades, de la mano de Fernando Navarro, me dio la oportunidad de dar unas clases de arqueología subacuática y digamos, de construcción naval. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa y, digamos, no la descarto en el futuro, pero todavía tengo fuerza, en muchas ganas y me gusta el trabajo de campo, me gusta sumergirme y de hecho lo sigo haciendo casi todas las semanas, hago un par de inversiones. Desde el año 97 existe el Centro de Arqueología, el Centro Andaluz de Arqueología Subacuática en Cádiz, ¿no? Sí. Es decir, has trabajado un poco allí, has colaborado en ese centro. He hecho cursos de formación allí, he intentado trabajar con ellos, sobre todo cuando ellos vinieron a Huelva a excavar el pecio de Matagrana y, digamos, los conozco. Lo que sucede es que, digamos, ahora mismo ellos están más vinculados a la Universidad de Cádiz, al CEIMAR, el Campus Internacional del Mar, y yo desde el 2009 me fui a Estados Unidos y desconecté un poco de Andalucía, pero sí los conozco, sí sé que están trabajando. Hablando un poco de esto de la arqueología submarina, me imagino que si es difícil, si es costoso, no sé, rastrear, trabajar en yacimientos en tierra, en el mar es todavía más dificultoso. ¿Cuáles son un poco las dificultades o los retos un poco de un arqueólogo submarino? Yo creo que las dificultades principalmente provienen del elemento que el mar impone. Es decir, las condiciones, por supuesto, de contexto son diferentes, no por lo que impone el mar, y la formación que requieres. De todas formas, el tema del más costoso, menos costoso, más peligroso, menos peligroso, lo bueno que tiene la arqueología subacuática es que los países que se han comprometido con ella y hacerla seriamente incorporan técnicas de trabajo muy ensayadas en el mundo industrial. Es decir, se trabaja con unos protocolos y con un instrumental muy serio y, digamos, eso salva tanto los costes como la complejidad. Hay países que han hecho una clara apuesta, no es el caso de España, pero que han hecho una clara apuesta por la arqueología subacuática y tienen un amplio desarrollo. Por ejemplo. Pues mira, uno de los países que creo que es un país que ha hecho una gran apuesta ha sido Turquía. China, por ejemplo, es otro país que ha hecho un formidable avance en arqueología subacuática. Francia, es decir, son países que se lo han tomado muy en serio, que tienen centros de investigación bien dotados, financiados económicamente, que además son punteros a la hora de desarrollar proyectos y a la hora de liderarlos, y por supuesto Estados Unidos y el norte de Europa también, en el mar Báltico, se están haciendo cosas formidables, ¿no? Por ejemplo, un yacimiento subacuático, ¿cuánto tiempo se tarda un poco en realmente en investigarlo bien? Bueno, yo creo que un yacimiento es una cosa que una vez que la activas, a menos de que la tapes y que digamos, la vuelvas a sepultar para su preservación, no deja de dar información, ¿no? Date cuenta que las técnicas de datación, las técnicas de investigación se van mejorando y se van actualizando. Entonces hay yacimientos que, por ejemplo, se descubrieron en los años 60, dejaron de dar información, esos yacimientos se taparon. El caso más famoso es el de la nave de Antiquitera, ¿no? Que dio lugar al conocimiento, o sea, al descubrimiento de esa máquina de Antiquitera. Es un yacimiento que está en Grecia. Ese yacimiento se descubrió, se extrajeron una serie de artefactos, se volvió a tapar y resulta que ahora, con las técnicas nuevas actuales, se ha reabierto el yacimiento y se está actualizando, ¿no? Se está actualizando, está sacando mucha más información. Hablemos de los cazatesoros, porque están un poco, también un poco en ese mismo contexto que vosotros, ¿no? Que los arqueólogos submarinos. El tema de los cazatesoros es un tema recurrente, primero porque inmediatamente que pensamos en arqueología subacuática pensamos en el objeto, la extracción del objeto y las películas de aventura. Es cierto que desde los años 60 a los años 80 hubo una fiebre donde los cazatesoros y los arqueólogos convivían, abrían botellas de champán y se iban al Caribe a buscar pecios. Eso se dio, ese contexto de convivencia se dio. Posteriormente fue cambiando, digamos, la ética
a la hora de tratar los yacimientos, eso cambió mucho en los 90 y digamos la legislación también se adaptó a eso. Pero también hay que tener en cuenta que no todos los países son iguales, es decir, hay países que todavía, aún a día de hoy, siguen dando licencias para cazar tesoros. Eso sigue existiendo, es decir, los cazatesoros es una cosa que nunca va a desaparecer. Incluso lo que ha sucedido es que saltó mucho mediáticamente porque hay empresas con accionistas y que cotizan en el Nasdaq, donde esas empresas han seguido... El caso del Odyssey, ¿no? El caso de Odyssey, hay varias empresas, más aparte de Odyssey, incluso muchas más potentes que Odyssey, que tienen un perfil más bajo, que siguen haciendo exploraciones y siguen sacando precios por todo el mundo. Sí, no deja de ser un negocio. Es un negocio, claro, ellos buscan el beneficio económico y el riesgo es que destruyen los restos arqueológicos, ¿no? Que claro. es lo que preocupa más a los científicos o a las autoridades, ¿no? Y también que separan las colecciones, incluso cuando hacen recuperaciones. Una de las cosas que más se le critica a las compañías cazatesoros es que incluso ellos, a pesar de que no viven exactamente de vender las monedas, ellos viven más de los movimientos bursátiles, ¿no? digamos, de la promesa de... una de las principales críticas es que separa las colecciones, ¿no? Entonces, normalmente, cuando se encuentra un pecio, lo interesante es mantener toda la colección junta. Claro. Es decir, que si encuentras todos los artefactos, que se identifique a ese pecio, a ese barco hundido, con eso que se ha extraído, y no haya piezas repartidas por varios museos o en casas particulares, ¿no? Pues hablando de eso, de barcos y pecios en las costas onubenses, tú has trabajado mucho allí en las costas e incluso, pues no sé, has encontrado, has datado, has catalogado restos de naves de otros siglos, ¿no? Es decir, sí. En las costas de Huelva hay desde, no sé, me imagino que desde naves romanas hasta... Incluso prerromanas. En la costa de Huelva se documentan pecios o restos de pecios prefenicios. Entonces, todo eso está por descubrir. De hecho, se han encontrado incluso en la ría de Huelva, se han encontrado restos de embarcaciones que podían ser fenicias, por supuesto romanas. Hay embarcaciones también, restos de embarcaciones musulmanas. Y, digamos, todos los horizontes culturales están presentes bajo el agua. Estamos viendo unas imágenes precisamente de eso, de un pecio que se encontró en las arenas del Portil, ¿no? Exacto. Después de unas tormentas, estuviste trabajando ahí en Exactamente. ¿De qué nave eran? ¿De qué época? Bueno, ese es el pecio de Matagrana, que es un barco que después de la investigación que se realizó y de unas calibraciones que se hicieron de carbono 14, es un barco de edad moderna. Y habla de los innumerables, pues, tanto embarcaciones comerciales como esta, galeones o barcos artillados de la edad moderna que hay hundidos en las costas de Huelva. Además, las fuentes documentales mencionan no solo el pecio de Matagrana, sino además numerosos naufragios por toda la costa, ¿no? Por toda la costa, bueno, siempre esos hallazgos siempre nos traen, nos devuelven a las leyendas, ¿no? Claro. Y a la mitología. Pasó en el caso del templo de Hércules en Santipetri, ¿no? Exacto. Sí, Exacto. ¿Qué fue de aquello? ¿Era falso? No era... Bueno, claro, para el tema del templo de Hércules, yo creo que ahí lo que se hizo fue una interpretación de una serie de imágenes digitales o de imágenes satélites, se dieron una serie de valor a esas interpretaciones y después la arqueología se encargó de demostrar que no era lo que parecía inicialmente, ¿no? Que el templo de Hércules no era lo que se suponía por esa primera aproximación de las imágenes. Qué importante es la divulgación correcta, ¿no? Es decir, la divulgación correcta de lo que se va encontrando no sé, del trabajo de los arqueólogos, ¿no? Es decir, para que no haya confusiones o se creen... Claro, forma parte del proceso de investigación. El proceso de investigación, si no tiene una difusión y una socialización de ese conocimiento, no tiene mucho sentido. Básicamente, además, porque la arqueología que se hace en España y en Andalucía es una arqueología pública. Entonces, hay un deber hacia la sociedad de que cuando se investigan cosas o cuando se hacen descubrimientos o digamos, se amplía el conocimiento, eso se ponga en común con la sociedad para que la sociedad conozca dónde se invierte su dinero a la hora de hacer arqueología, ¿no? Hablando de divulgación, Claudio, te conocíamos, pero desde luego donde te hemos redescubierto precisamente es en un programa de televisión, en un documental del National Geographic, ¿no? Es decir, sobre Tartessos. ¿Cómo fue un poco esa colaboración? Esa colaboración fue, como ya he mencionado antes, en el 2003 nos dieron una beca al equipo que estuvimos trabajando en Guatemala. Y Disney, en este caso, que es la dueña de National Geographic, estaba buscando, pues, una persona becada por National Geographic que pudiera hacerle de presentador, que fuera arqueólogo, que tuviera ese background para hacerle de presentador para una serie de documentales que están construyendo ahora. El primero que se ha hecho es de Tartessos, La civilización perdida, que esperemos que sea una serie más amplia.
Y he tenido la oportunidad, pues, precisamente de trabajar en un guión y de trabajar en la realización de este proyecto, donde nos aproximamos a la civilización tartésica de la mano de los especialistas. Pues vamos a ver un poco el tráiler de ese documental de National Geographic, donde Claudio Lozano es el hilo conductor. Vamos a verlo. Tarsis era un lugar mítico, fecundo, riquísimo, al que todo el mundo quería ir para beneficiarse de esas riquezas. Son nuestros primeros ancestros, es la primera civilización de este territorio. La gran ciudad de Tartesos, la cultura más antigua de Occidente. No se puede concebir Tartesos solamente con los indígenas ni solamente con los fenicios, ¿no? Es un poco la hibridación entre las dos culturas. Es el sueño para cualquier arqueólogo. Realmente es un sitio extraordinario, impresionante. Trabajaste con un montón de especialistas, un montón de compañeros de esas especialistas en Tartesos, ¿no? Eso fue lo que creo, creo que es lo que le ha dado gran valor al documental. Es decir, yo no soy un presentador profesional ni yo soy un especialista en Tartesos que me ponga a discernir sobre qué es y no es Tartesos, ¿no? El documental cuenta con el sello y con el refri de National Geographic y en el guión lo que se pretendía eran que los especialistas hablasen. Y que los especialistas se expresasen y que además lo hicieran con la pasión guiada de su trabajo. Con el ritmo de un documental para televisión. El ritmo trepidante que le da National Geographic, el gran formato, lo que son los espacios abiertos y sobre todo voz a los especialistas. Reconstrucciones en 3D, por supuesto. Y creo que ese ha sido el éxito del documental. El documental además ha roto, digamos, el récord de audiencia en prime time para National Geographic. Y creo que esa es la línea, ¿no?, de lo que gusta un poco en Europa y en España sobre los documentales de historia y de cultura, ¿no? Pues enhorabuena por ser tan buen guía, conductor de documentales de tu especialidad. Hemos llegado a Tartesos, que eso es algo nuestro, algo de ahí. El primero que un poco tuvo la pasión por encontrar Tartesos fue el alemán Wilhelm Schulten, ¿no? Bueno, hay dos personajes imprescindibles para entender Tartesos. Uno es, claramente, porque era más famoso, era Adolf Schulten, pero creo que la figura de Jorge Bonsor es básica para entender también el conocimiento sobre las culturas que habitaban en el Bajo Guadalquivir, ¿no? Es cierto que Schulten, por su proyección, por pertenecer a la escuela alemana y demás, le dio una gran proyección, pero el trabajo amanuense de Jorge Bonsor y el hecho que se instalara en Mairena del Alcor y que trabajara en los yacimientos del Bajo Guadalquivir, modernizó además la arqueología para Andalucía y la visión de Jorge Bonsor es imprescindible para entender el posterior Tartesos que se ha construido, ¿no? Schulten y Bonsor creía que bajo las arenas de Doñana de la Marisma estaba la gran capital del reino tarteso, ¿no? Que se encontró al final en el Cerro del Trigo, me parece que se encontró, pero eran unas ruinas romanas o algo así. Claro, ¿no? ellos hicieron una expedición al Cerro del Trigo esperando encontrar esa mítica ciudad, se sigue buscando esa mítica ciudad, aunque Tartesos es más un territorio, pero lo que fueron a encontrar en el Cerro del Trigo fue un asentamiento romano de pescadores que no tenía esa magnificencia y esa arquitectura monumental que venían buscando. Pero sí es cierto que la manera de hacer arqueología, la manera esa pasión que los guiaba, lo que se destila de sus publicaciones, creo que ahí sí reside el espíritu de la búsqueda de Tartesos y el espíritu de la búsqueda de valores culturales que tenemos en Andalucía, que hay que luchar por ellos. Eso de Tartesos, Claudio, ¿no une un poco a la leyenda de la Atlántida, dos civilizaciones un poco más o menos en el mismo ámbito, supongo que la época no, pero un poco destruidas por un tsunami, por un diluvio, por un... Claramente las isomorfías son patentes, ¿no? Y de hecho, si vemos la cronología del hundimiento, o sea, del final de Tartesos, con la elaboración del Timeo y el Critias, vemos que hay pocos años de diferencia, que podían ser inspiracionales, no lo discuto. Pero sí es cierto que yo veo claramente dos mundos, ¿no? Hay dos elementos culturales. Hay un elemento tartésico que se origina de la unión del mundo fenicio con el mundo indígena que tenemos aquí en Andalucía, y yo creo que la Atlántida, el mito de la Atlántida nace de esa civilización original andaluza y que teníamos en el Bajo Guadalquivir y que estaba en la Ensenada de Huelva, con su principal eje en Huelva, que es lo que marca la diferencia entre Tartesos y lo que es el mito de la Atlántida. Había gente antes de que hubiera Tartesos, los andaluces vivíamos y fundíamos los metales 2000 años antes de que llegaran los fenicios.
Eso creo que es el elemento básico del mito inspiracional de la Atlántida. Y Tartessos es otra cultura completamente diferente y posterior. O sea que hay dos corrientes diferenciadas respecto a ese origen de Tartessos, ¿no? Es decir, que era una civilización que se encontró con que un poco tenía la metalurgia ya bastante desarrollada y los fenicios un poco se mezclaron, y otra que es básicamente el mito del rey Argantonio, ¿no? Claro, es decir, es así de sencillo, es decir, hay una metalurgia previa a los contactos fenicios. Ahí tenemos Cabezos Urén, al horno en Huelva, donde se está fundiendo metales, donde se está haciendo un doble crisol y donde ese metal se está fundiendo y vendiendo en la costa. Luego hay posteriormente una llegada de los comerciantes fenicios y hay una hibridación cultural. Se unen las dos culturas, se hacen estas orfebrerías, digamos, el sistema se mejora. Y nace la civilización tartésica. Entonces, una de las cosas interesantes es que esa civilización pretartésica, esa civilización antes de la llegada de las culturas de Oriente, es una civilización poco conocida. Y es una civilización que para mí, bajo mi punto de vista, es el mito inspiracional de la Atlántida. No cabe duda, es que el tesoro de Carambolo es maravilloso, ¿no? El grado de desarrollo que tenían en algunas técnicas de orfebrería, por ejemplo, eran estupendas. Formidable, el tesoro del carambolo, el tesoro de la liseta. De hecho, el tesoro del carambolo sale en el documental como un elemento que se ve claramente expreso de ese nivel de orfebrería, ese nivel técnico que se alcanza de la hibridación del mundo indígena y del mundo fenicio. Claudio, volviendo un poquito al mar, los avances tecnológicos, por ejemplo, los satélites, los robots, han propiciado que la arqueología submarina, subacuática, pues se haya podido desarrollar muchísimo más en estos últimos años, ¿no? Está conectado, es decir, el desarrollo de toda labor científica está conectado a las mejoras del instrumental y está conectado a las mejoras que se apliquen desde la industria, ¿no? Y la arqueología siempre ha bebido de eso. Es decir, el manejo de satélites, el manejo ahora mismo hay un LIDAR batimétrico, ¿no? Que lo que hace es ver qué hay debajo del agua, ¿no? O ver que ese LIDAR, esas imágenes de satélite nos permiten ver qué hay debajo de la selva o qué hay debajo del agua. El tema de los robots ahora mismo alcanza 6.000 metros, 5.000 metros, estamos hablando de que estamos llegando a las profundidades del océano, permitiéndonos investigar. Y todo el mundo acústico, lo que es el sistema de acústico, nos está permitiendo realizar cartografías del fondo, identificar formas de fondo, identificar elementos culturales que antes no era posible, ¿no? Y ahora esa realidad se abre entre nosotros. ¿Existe una carta arqueológica submarina en nuestras costas para proteger todo ese espacio? ¿Está ya elaborada o no? No, ese Centro Andaluz de Arqueología Subacuática empezó esa labor hace ya muchos años. Imagino que eso se irá actualizando por provincia y eso se está trabajando. Yo en concreto he tenido la oportunidad de inaugurar la carta arqueológica en Costa Rica. Y hemos trabajado en islas y hemos encontrado barcos y estamos haciendo publicaciones periódicas sobre nuestros descubrimientos, pero en este caso yo estoy trabajando en Costa Rica. Para ir cerrando un poco esta conversación, Claudio, el tiempo se nos acaba, estaríamos horas hablando contigo de todo esto, es decir, ¿qué cualidades debe tener un buen arqueólogo submarino? Yo diría que una de las principales cualidades, el vector director, tiene que ser la pasión. En el momento que pierdas la pasión, por lo que sea, te conviertes en otra cosa. Y la arqueología no escapa a eso. Pero es que la arqueología además nació por la pasión. O sea, nació por la pasión de las culturas míticas, nació por la pasión de las leyendas, de las fuentes documentales antiguas. Entonces, esa pasión pienso yo que es lo que debe acompañarte siempre. Una pasión y sobre todo una actualización constante en técnicas instrumentales, en ampliar tu conocimiento y sobre todo el hecho de que disfrutes divulgándolo y compartiéndolo, ¿no? Estás en Nueva Zelanda, nos contabas al principio de la entrevista, cuando vuelves aquí sigues teniendo tus raíces un poco en Huelva, es decir, colaboras un poco con las instituciones o con el Museo Arqueológico de Huelva, hay restos que tú hayas encontrado que estén ahí, no sé, un poco hay una vinculación. El trabajo de todos los años que realicé en Andalucía tiene su presencia en el Museo de Huelva, por supuesto, y colaboro con las instituciones, sigo siendo miembro de investigador de la Universidad de Huelva y además colaboro con las instituciones cuando van a hacer campañas arqueológicas, colaboro con el Ejército, he colaborado con la Guardia Civil a la hora de documentar o de hacer evaluaciones, sigo haciéndolo. Vengo muy poquito tiempo al año a Andalucía, pero bueno, los meses que estoy aquí no paro, desde luego. Bueno, pues te invitamos a que cuando vuelvas de Nueva Zelanda pues nos des parte de tus hallazgos allí, de tus trabajos. Claudio Lozano, buceador de nuestra historia, muchísimas gracias por haber querido compartir este encuentro es tan apasionante, nos hayas transmitido la pasión por eso, por tu trabajo.